un giro inquebrantable del destino le otorga al Alpha In-jung una segunda oportunidad para proteger a Sain, pero con una gran condición. Ahora habita el cuerpo de Jae-kyung, el alfa con el que su amado Omega está enlazado. Atrapado en esta nueva identidad, In-jung transformará un matrimonio marcado por la distancia en un refugio de pura ternura y devoción, demostrándole a Sain que el verdadero amor reconoce a las almas, sin importar el envase. Sain se encuentra preocupado porque su alfa, Jae-kyung, ya no le presta la misma atención que antes, fingiendo trabajar tiempo extra y evitándolo. Por lo tanto, va a su estudio y lo incita, preguntándole si no le gustaría que tuvieran un hijo. Ante esto, el alfa cede a sus instintos, convencido de que algún día le contará la verdad. Un poco antes, en un día nevado, un alfa llamado In-jung, enamorado de Sain, se le confiesa, diciéndole que entiende que, mientras estuvo en el extranjero, haya usado a Jae-kyung como consuelo, pero ahora que él está de vuelta, sabe que el Omega también siente cosas por él. Sin embargo, su discurso es cortado abruptamente cuando Sain le explica que ya ha sido marcado por el pelín negro. El Omega se retira al encuentro con su alfa, quien lo espera al otro lado de la calle, dejando a In-jung totalmente desolado cuando un auto se acerca rápidamente al más bajo. Ambos alfas corren para salvarlo y lo logran, pero como consecuencia, ambos son alcanzados por el auto en su lugar. In-jung despierta en el hospital y recuerda bruscamente lo ocurrido. Decide ir en busca de su amado Omega, pero al verse en un espejo descubre que su cuerpo es en realidad el de Jae-kyung, el alfa que ha marcado a su amado. El ahora pelinegro decide guardarse el secreto para sí mismo y fingir ser Jae-kyung, pues este en realidad ya no está, y a él mismo se le da por desvivido. Pero tiene un problema, y es que no puede evitar reaccionar cada vez que el más bajo se acerca a él con tanta familiaridad. Inmediatamente después de su recuperación, se casaron, puesto que la gente había empezado a hablar a sus espaldas, y a los padres de ambos les preocupaba, pues la familia del pelinegro es muy importante y rica. En su noche de bodas, In-jung se da cuenta de las cosas que Jae-kyung le hacía hacer a Sain, pero le pide que olvide todo lo que habían hecho antes y comienza a tratarlo como siempre había querido hacerlo. Ambos disfrutaron tanto que, al día siguiente, mientras que se preparan para ir a trabajar, vuelven a hacerlo una vez más. Más tarde un amigo del Omega va a visitarlo y, tras admirar su nuevo hogar, se sientan a tomar el té y charlar sobre el alfa. El peliblanco comenta cómo, luego del accidente, ha cambiado para bien, pero su amigo le dice que creía que en realidad le gustaba In-jung. El Omega comienza a llorar al recordar que este ya no se encuentra vivo, pues también cree que eso ha sido su culpa. Más tarde Sain charla con la madre del alfa, una mujer arrogante y egocéntrica, quien le dice que debería estar cuidando de su esposo y además estar planeando tener un hijo. Mientras tanto, In-jung pretende haber perdido la memoria en su trabajo, pues tiene que aprender todo sobre el entorno de Jae-kyung. Su padre le entrega unos papeles explicando que, al haber saltado frente al auto aquel día, se han ganado el favor del abuelo de Sain, un CEO muy importante, y es primordial que tenga un hijo con él cuanto antes. In-jung se da cuenta de que por esto es que el pelinegro había marcado al Omega y se repudia de cómo lo estaban utilizando. Rechaza la idea de tener un hijo con Sain, diciendo que lo tendrán a su debido tiempo, lo que enfurece al padre de Jae-kyung. Más tarde, al regresar a casa, el pelinegro pasa a buscar anticonceptivos para su Omega y se los da diciendo que son vitaminas. Le gustaría contarle toda la verdad, pero teme que colapse, por lo que decide terminar él mismo con todo el asunto primero. Sain e In-jung se conocieron en la biblioteca de la preparatoria y el alfa se enamoró a primera vista. A partir de entonces empezó a almorzar con él y se volvieron cercanos muy rápidamente. Un día de lluvia, ambos terminaron empapados y se refugiaron en un salón de clases. Fue allí donde tuvieron su primer beso. Varios días después, el hermano mayor de In-jung, Jeon Boo-yuk, va a recoger a su hermano menor y conoce a Sain por primera vez. A su lado, en el auto, se encontraba Jae-kyung, quien se mostró muy interesado por el Omega. 5 años después, In-jung planeaba ir a América a abrir una oficina y hacerla crecer para luego volver y casarse con el Omega. Pero un año después de hacer esos planes, Jae-kyung se acerca a Sain en un bar.
emborrachándolo y llevándoselo a casa. Cuando ya se encontraban en la cama, el Omega está tan confundido que cree que quien está con él es In-jung y hace todo lo que siempre soñó con él. Pero al despertar se da cuenta de que quien duerme a su lado es el pelinegro. Cuando este despierta, se aprovecha de la situación mientras le dice que se quede con él en lugar de con In-jung, pero solo se gana un golpe del Omega. A los pocos días, la madre de Se-in fallece y él se hunde en el alcohol. Jae-kyung estaba oportunamente allí para él, mientras In-jung seguía trabajando en el extranjero, por lo que se convirtió inevitablemente en su apoyo. Poco a poco, las cosas se fueron torciendo, pues el pelinegro lo obligaba a estar con otras personas, además de con él, y a hacerlo en lugares públicos. Pronto, el padre del alfa comenzó a presionarlo para que se casara con él y se olvidara de In-jung, así que terminó marcándolo ganándose el odio del Omega. Esto tiene confundido al peliblanco en el presente, pues las nuevas actitudes del pelinegro le atraen, pero no quiere sentirse así hacia quien le ha hecho tantas cosas horribles. El ahora pelinegro In-jung decide buscar algo dentro de la empresa que le sirva como prueba de todo lo que Jae-kyung tenía planeado hacer utilizando a Se-in, pero al no encontrar nada, decide recurrir a su hermano mayor, a quien le cuenta la verdad sobre su cambio de cuerpo al ver lo demacrado que se encuentra por la situación. Lamentablemente, este no le cree y llama a los guardias para que lo saquen de allí, pero In-jung le cuenta varias anécdotas de su infancia, que solo él podría saber, y finalmente le cree y charlan un rato tratando de asimilar todo hasta que logra pedirle ayuda para lo que planea. Por su lado, el hermano de Jae-kyung va a visitar a Se-in y se comporta de manera descarada con él, llegando incluso a atacarlo, pero In-jung llega justo a tiempo. El castaño siente unos celos y un rencor enormes hacia el alfa por tener todo lo que él quiere, por eso atacó al Omega, y aunque no salió como esperaba, no piensa rendirse. Una vez que el hermano se fue y la pareja se calmó, charlan sobre Hyo-won, el amigo de Se-in, quien le dio una bolsa con comida deliciosa al alfa para que se la entregue a su amigo, mientras el Omega bebe un jugo de medicina oriental que ha enviado la madre del pelinegro. Este llega utilizando ropa más colorida de lo normal, lo cual llama la atención del peliblanco, pues esa ropa se la había regalado él hace tiempo, pero a Jae-kyung no le gustaba la ropa de colores. El alfa trae consigo una caja con un vestido provocativo en su interior, preguntándole si esto le pertenece al Omega. Este responde que sí, contándole que le ha hecho usarlo varias veces y ofreciéndose a ponérselo una vez más. Pronto, el más bajo aparece vestido con el atuendo y comienza a hacer sentir bien al alfa. Este comienza a sentir culpa por haber maldecido a Jae-kyung y estar actuando de esta manera ahora, pero con las feromonas del más bajo no logra contenerse. In-jung se acostumbra cada vez más a esta nueva vida. Un día salen hasta almorzar con Hyo-won y se encuentran con un bebé, lo que siembra nuevos pensamientos e ilusiones en el Omega, pues la familia se ve muy feliz y a él le gustaría experimentar eso. Aunque pronto el ensueño se diluye cuando un chico con el que Jae-kyung lo obligó a hacer cosas en el pasado aparece y corre a saludarlos. Comienza a hablar descaradamente hasta que el Omega ensucia su ropa con comida, ya que se encontraba demasiado cerca de su esposo. Frente a los berrinches del desubicado, In-jung solo se preocupa por Se-in, quien ha manchado sus manos con comida, y finge no recordar nada sobre el chico, lo cual en realidad no es del todo mentira. Le da su contacto para pagar la lavandería por su ropa manchada. El chico se convence de que todo es una actuación para conseguir su número, y se va feliz, pues cuando se enteró del matrimonio no le había sentado nada bien y planea cómo hacer para anular la marca momentáneamente y tener al alfa nuevamente. Por otro lado, el número que In-jung escribió en el teléfono del chico era en realidad el de Hyo-won. Mientras tanto, el padre de Jae-kyung decide seguir adelante con sus planes a pesar de lo que ha dicho su hijo, y planea alejar a Se-in de su lado para que el pelinegro haga lo que él dice de una vez por todas. Además, el hermano del alfa comienza a sospechar que algo no está bien con él por sus actitudes. Llega el root de In-jung y por supuesto su esposo está dispuesto a ayudarlo a sobrellevarlo, pero luego de varios rounds, el alfa se siente preocupado por el nulo autocontrol que ha tenido, algo que no era propio de sí mismo y lo hace temer estar convirtiéndose cada vez más en Jae-kyung.
Al día siguiente, el pelinegro compra un anticonceptivo de emergencia y se lo da a su Omega sin que éste sepa lo que es. Pero cuando éste va a la farmacia a comprar más de las vitaminas que creía haber estado tomando, se da cuenta de lo que en realidad eran. Corre a ver el buscador de la computadora del Alfa y sus búsquedas solo confirman sus sospechas, por lo que decide hablar con su esposo. En la noche se dirige a su despacho y escucha una conversación que no debía, en la que In-jung menciona todas las cosas que Jae-kyung había estado haciéndole y planeaba hacerle al peliblanco. El pelinegro se da cuenta y corre tras su esposo, pero este se encuentra herido y enfurecido. No permite que se le acerque y planea irse de la casa, pero el Alfa lo encierra en una habitación, quedándose dormido fuera de ella. Al día siguiente se da cuenta de que la habitación está vacía. Sein fue a su antigua casa, donde está con su amigo como apoyo y consejero, mientras In-jung se reúne con su hermano en un restaurante común, al que Jae-kyung nunca habría ido. Aquí, el mayor lo escucha y termina alentándolo a ir y decirle toda la verdad al Omega, por lo que, con muchísimas inseguridades y miedos, se dirige a la antigua casa del peliblanco, donde sabe que se encuentra. Desde el estacionamiento logra sentir las feromonas del Omega, y es que este ha entrado en celo, como efecto secundario de los anticonceptivos. Corre a su puerta, pero en el camino se encuentra con Hae-won, quien le traía supresores a su amigo. In-jung entra a la casa a pesar de la negativa de su esposo, quien no quiere ni verlo, pero en ese momento su cuerpo lo necesita, así que terminan cediendo a sus impulsos y lo hacen para aliviar el celo del Omega. Durante el acto, In-jung llama al más bajo Hyun, como lo hacía cuando estaba en su cuerpo original, y le pide que lo llame In-jung, dejándolo totalmente confundido. Al día siguiente, el Alfa lleva a su esposo a la preparatoria a la que iban. Le pide que vaya a la biblioteca y busque un libro en específico. Entonces lo llama por teléfono y recrea la escena en la que se conocieron, mientras le explica que ha desafiado a la muerte solo para estar con él. Zain corre en busca de su amado y lo encuentra fuera. Salta a sus brazos y se disculpa por no haberlo reconocido antes. Luego vuelven a casa y se acuestan juntos, charlan, ríen y se aman como siempre lo hicieron. Al día siguiente, Zain le cuenta a Hae-won toda la verdad y este le hace un berrinche al Alfa. Al llegar a casa no pueden contener sus deseos y terminan haciéndolo nuevamente, mientras charlan sobre tener un hijo. Por otro lado, el hermano de Jae-kyung consiguió las pastillas que quería y planea usarlas en el Omega. Zain va a visitar a la madre de su amigo, quien es como una madre para él. Ella les habla sobre la madre y el abuelo del peliblanco. Ella fue traicionada por la familia por ser Omega, por eso se alejó, y más tarde falleció salvando a un niño en una calle. La madre de Hae-won quiere que Zain viva felizmente, más allá de lo que su abuelo intente hacer para manipularlo. Esa noche el peliblanco no se siente muy bien y tiene mareos, pero su esposo no lo sabe. Cuando el Omega lo está haciendo sentir bien con su boca, inevitablemente termina sintiéndose peor que antes y debe parar para vomitar. Una vez en el médico, este le anuncia que está embarazado. Esto emociona al Omega y quiere llegar a casa para contárselo a In-jung, pero en el camino un auto para a su lado. Zain se encuentra en la casa del hermano de Jae-kyung, ahora esperando a que su esposo y sus suegros lleguen, pero el castaño le dice que estos no llegarán y que esa noche él lo embarazará, seguido de una cantidad de palabras acosadoras y maníacas. Intenta darle las pastillas a la fuerza, pero el peliblanco lucha tratando de ganar tiempo para que su amado llegue a salvarlo. Cuando In-jung finalmente llega, ataca sin dudarlo al castaño, pero este le devuelve el golpe y luego le hace un corte a Zain para salir huyendo, pero se topa con el hermano de In-jung. El Omega es llevado a emergencias y afortunadamente solo era un corte superficial que no afectó nada más. Fue suturado sin problemas, pero como perdió mucho líquido carmesí, tanto su pulso como el del bebé bajaron mucho en ese momento, y es peligroso. Hay que esperar a ver cómo todo sigue avanzando. Con ese informe médico, In-jung se entera de que será padre y colapsa, pidiéndole al médico entre llantos y gritos que, por favor, lo salve. Zain ve en un sueño a Jae-kyung, quien se lo quiere llevar al más allá con él, pero no lo logra. Luego ve a su madre, quien le pide perdón y le dice que no viva su vida igual que ella.
Injun va de visita al hospital y le muestra al Omega dormido la ropa de bebé que ha comprado. Luego comienza a llorar, pidiéndole que abra los ojos, pues está asustado y lo necesita. En ese momento, Zayn despierta y le dice que el bebé está escuchando, así que papá no debería decir esas cosas. Los padres de Jae-kyung fueron atrapados por la ley cuando intentaban huir por haber manipulado precios de las acciones en las que invertían. Ahora toda la empresa cae en los hombros de In-jung, quien quiere sacarle el máximo provecho, así que su hermano charla con el abuelo de Zayn y negocia que, en nombre de su supuesto hermano fallecido, entregue las inversiones de la empresa a Jae-kyung, ya que de esa manera su nieto también saldría beneficiado y sería lo correcto. Tiempo después, un pelín largo Zayn le dice a Dell, su hijo, que su tío irá a visitarlos pronto. El niño se parece más a su tío que a su propio padre, pues tiene los rasgos del verdadero cuerpo de In-jung. Al día siguiente, el celo del Omega coincide con el root del Alfa, así que el niño se queda con sus abuelos y la pareja se disfruta mutuamente. Desde entonces son una familia feliz que ha traspasado la barrera de la muerte y la ha superado varias veces. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. Una mención especial a los miembros del canal: Esperanza Solorzano, Cristina Gil, Elda Díaz, María López, Evelyn Orozco, Cristina Parra, Dalia Liz, Kerfe Ramos, Naivi Salva, Ricardo Cortés, Ruth Pimentel, Cristina, Esmeralda Martínez, Diana Pérez, Alexandra, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, Correo Nuevo, JCX Catalina Cádiz, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Heidi Ramírez, Valentina Trujillo, Pistacho Jackie Perú, Sony Gamebreaker, Ana Victoria, Bani 13, Tamara Cáceres, Moonshadow, Norma Sánchez.